Antes de empezar a diseñar la propia marca, me definí unos objetivos que eran, por un lado, construir los valores y la personalidad de la marca, por otro lado, desarrollar un lenguaje visual pues, identificable y que estuviese diferenciado de la competencia, y por último, conectar con el público mediante contenidos, estéticas y lenguajes afines. Para eso, lo primero que hice fue analizar la competencia. Entonces, elegí en principio 3 editoriales independientes, que son Editorial Pretextos, Deconatus y Dos Bigotes. Y a esto añadí 2 revistas para tener unos resultados más completos, y estos 2 últimos los he tenido más en cuenta, sobre todo por el tipo de contenido, que se parece más a lo que yo he creado. Entonces, la competencia más directa, que en este caso son las editoriales, no tiene una estética demasiado atractiva. Las 3 se basan en una tipografía sans serif y hacen uso de 2 o 3 colores como mucho. Entonces, teniendo en cuenta esta competencia, son 3 editoriales que también tratan temas conflictivos de la actualidad, pero lo hacen de distinta manera. Deconatus y Pretextos son 2 editoriales que son algo más serias, algo más conservadoras, se puede decir, y Dos Bigotes es algo más divertido. Pero aún así, las 3 están enfocadas a un público un poco más adulto. Por eso, la editorial que he creado yo se posiciona en un lugar más conveniente, enfocado a un público joven. Y ese público en concreto son los millennials. Al final es una generación de jóvenes que pertenece a una generación digital, hiperconectada y con altos valores tanto éticos como sociales. Al final se trata de un target que comparte los mismos valores que la editorial que creo yo. Por otro lado, antes de empezar a diseñar, creé la personalidad de la marca, lo he resumido aquí con estos adjetivos, y esto es lo que me ha servido como punto de partida o filtro para aplicar o, por lo contrario, descartar las ideas tanto gráficas como conceptuales que se me iban ocurriendo. En este caso he querido proyectar una personalidad pues, atrevida, directa, actual, diversa y cercana, teniendo en cuenta siempre pues, ese target. Estas características también se ven reflejadas en los libros. Los libros al final tratan temas sociales, políticos y culturales que crean cierto conflicto o cierta confusión. Al final, Editorial 151 lo que pretende es desafiar esas nociones preconcebidas que tenemos o que la sociedad en general tiene acerca de temas como la política, la cultura, las drogas o el sexo en este caso. Y para reflejar esta idea en los libros, digamos que la estructura es en lo que se refleja esto, y es lo que hace que esta editorial también pues, sea diferente. Lo que pasa es que la lectura puede hacerse por las 2 caras. Como podéis ver, por un lado está la parte de la pornografía, digamos, y por otro lado la educación sexual. Entonces, lo que he querido plasmar es que en estos libros siempre se tratan 2 temas, y son temas que socialmente se muestran muy alejados entre sí, pero que a su vez generan mucha confusión y se entremezclan. En este caso del porno y la educación sexual es un poco el reflejo de no saber distinguir pues, la realidad y la ficción, que están como muy separadas, pero al final acabamos mezclándolo. Respecto a la marca, lo primero que hice fue definir el nombre, que en este caso es Editorial 151. Esto viene por 2 motivos. 151 es el número de páginas que contienen los libros. Todos los libros tendrían el mismo número de páginas. Y por otro lado es un número capicúa, que se lee igual tanto de derechas a izquierdas o de izquierdas a derechas, lo mismo que pasa en los libros, que se puede leer por ambas caras. Para el logotipo decidí utilizar la abreviatura de esta palabra, que indica que la palabra está incompleta, dejando así pues, la última palabra en manos del lector, que es lo mismo que hago en los libros, porque está lleno de preguntas, en la que hago que el lector un poco reflexione y saque él su propia conclusión. En un principio empecé trabajando con tipografía sans serif de caja alta, pero transmitía una personalidad demasiado fuerte o incluso fría. Entonces, por eso decidí suavizar de esta manera lo justo la identidad de la marca. La tipografía que he utilizado es la Swiss, que es una tipografía que se caracteriza por su construcción geométrica, y
por el contraste y el ritmo de sus formas. Al final es una tipografía que transmite una sensación contemporánea, es muy legible y muy versátil. Esta misma tipografía es la que he elegido como tipografía corporativa, y lo que he hecho es utilizar el peso medium para el logotipo y luego he definido ciertas reglas para distintos tipos de texto. Para títulos y frases cortas he definido 4 pesos y para texto corrido he seleccionado una gama más amplia dentro de esta tipografía para poder jerarquizar mejor la información. En cuanto al color, la gama cromática se basa en un único color, que es el negro, y este color se aplica sobre fondos blancos, tanto en medios impresos como digitales. De esta manera, lo que he querido obtener es una identidad pues, directa, clara y atemporal. En cuanto a las aplicaciones o a la composición de las aplicaciones, he querido transmitir de alguna manera una marca impactante y que sea muy fácil para reconocer. Entonces, para eso lo que he hecho es aplicar el logotipo en la parte inferior en la medida de lo posible y utilizar el ancho completo de cada pieza. Y para tener cierta armonía, cierta coherencia entre todas las piezas, he establecido el margen en base al ancho del asta de la letra E del logotipo. Y esto pues, en las distintas aplicaciones quedaría de esta manera, por ejemplo, las tarjetas, la hoja A4, el sobre, el marcapáginas y el bolso. No sé si luego os podéis acercar y mirarlo aquí mejor, pues estaría bien. En cuanto a las redes sociales, he tenido en cuenta 4 pilares para crear todo el contenido, que son, por un lado, las tendencias de mercado, el target, que son los millennials, como ya he comentado, los objetivos de la marca, dentro de lo que son las redes sociales, y los ejes de comunicación o los temas de interés de la marca. Y teniendo en cuenta estos 4 pilares, he creado 4 tipos de contenido. Por un lado, las publicaciones que hablan sobre la propia marca. Por otro lado, las entrevistas, que siempre serán entrevistas con personas que hablen sobre los temas de los que se habla en los libros. Los lanzamientos o la promoción de los libros. Y por último, citas o datos interesantes que aparecen en los propios libros y que utilizarán como fondo el mismo color que las portadas. De esta manera lo que he conseguido es que cuando el usuario o el cliente acceda al perfil de la editorial pueda identificar de manera muy fácil cada contenido. Como podéis ver aquí las distintas publicaciones. Vale. Y por último, en cuanto a la marca, para la web he tenido en cuenta siempre la facilidad de uso del usuario y para eso lo que he hecho es intentar buscar un equilibrio entre el uso y la propia identidad. Para eso lo que he hecho es crear la web con HTML, CSS y JavaScript, adaptando las columnas a cada dispositivo. Y para no perder esa identidad he puesto el logotipo en la parte izquierda para pantallas y tablet y en la parte inferior en el caso del móvil. Entonces ahora os voy a enseñar la web. He dividido la página en 4 páginas, digamos. En la página de inicio lo primero que ven los clientes es pues, el último libro que ha salido, en este caso el que he producido. Luego las novedades y los libros más vendidos y una pequeña descripción tanto mediante texto como por imagen de lo que es la editorial. Luego en la tienda podemos encontrar todos los libros que están ahora mismo a la venta. Por ejemplo, si accedemos a la de porno y educación sexual, pues aquí aparece una pequeña descripción con el precio y todo. Entonces, este es el que compraríamos, por ejemplo. Y luego realizo la compra. Y abajo también he añadido pues, otros libros que podían interesar a la persona que vaya a comprar este libro.
Luego, en la parte de editorial, lo que he hecho es poner una versión reducida del vídeo promocional para que la gente a simple vista pueda ver los temas de los que se tratan. Y pues he añadido un poco pues, la historia, los objetivos y el equipo que trabaja en este proyecto o en esta editorial. Y por último, en la página de contacto, lo que he hecho es poner un pequeño formulario con los datos para contactar y el mapa. Entonces, ahora si fuésemos al carrito, vamos a ver carrito, vemos que está todo bien, le damos pagar ahora y aquí, bueno, pues meteríamos los datos y ya podríamos confirmar el pago. Y esto sería todo en cuanto a la marca. Y ahora voy a pasar un poco a explicar pues, el diseño editorial que he definido para los libros. En este caso, cada libro tendrá una retícula diferente, pero lo que sí mantendrá es el mismo formato, que al final es un formato que permite aplicar tanto texto como imágenes en un buen tamaño y hace que sea un objeto bastante manejable. Y lo único que he mantenido es el margen de 6 milímetros y los ejes centrales tanto vertical y horizontal. Y en cuanto a la tipografía, he definido que cada libro siempre tenga dos tipografías, una sans serif y una serif. Y de esta manera lo que quiero hacer es un poco reflejar las dos ideas, o más o menos opuestas, o las dos ideologías. La sans serif representaría un poco la idea progresista o más moderna, y la serif, pues digamos que lo contrario, pues una parte como más conservadora. Y para eso pues he añadido una propuesta de tipografías para futuros ejemplares. Y por otro lado, sí que he definido ciertos caracteres especiales para que los libros tengan pues, coherencia, aunque sean diferentes. Por ejemplo, pues, el número de página, pie de foto, el texto corrido y referencias, aunque fuesen con distinta tipografía, siempre tendría el mismo tamaño. Entonces, en el caso del libro que he producido, la retícula parte de dos referencias, digamos, que esas referencias siempre irán relacionadas con los temas de los que se habla. En este caso, lo que he hecho es extraer primero la retícula de una página de porno y, por otro lado, he hecho lo mismo con la retícula de un libro de la UNESCO que habla sobre la educación sexual integral y los he unido. Y esa retícula me ha permitido pues, crear un libro donde todas las páginas del libro son diferentes y tener así una lectura muy dinámica. En este caso, siguiendo con las reglas de la tipografía que he explicado antes, pues he optado por la tipografía OGG en el caso de la serif, y dentro del grupo de sans serif, pues la Inter en distintos pesos. En cuanto al color, cada libro también siempre tendrá asociado dos colores que estarán relacionados con el tema. En este caso he elegido el color rojo, que es sinónimo de pasión, violencia o incluso peligro, que puede ser una concepción que puede tener la gente sobre la pornografía. Y por otro lado, el color rosa, que puede transmitir más pues, inocencia, suavidad o romance, que es la idea que tiene mucha gente o lo que se transmite ahora con la educación sexual. Y de esta manera he aplicado estos dos colores en el interior mediante distintos textos, por ejemplo el color rojo, o con el color rosa lo mismo. Si luego podéis acercaros y ver un poco las páginas, veréis que voy mezclando estos dos colores. Y para la portada he utilizado estos mismos colores, añadiendo el blanco para bajar un poco la intensidad de los colores y tener un poco más de legibilidad. Y lo que he hecho es aplicarlo mediante una malla de degradado. De esta manera lo que he querido transmitir un poco es la confusión que hay con estos temas y la mezcla que hay de los conceptos dentro de cada tema. En cuanto a la fotografía que he aplicado en este libro en concreto y la que se aplicaría en los demás libros, siempre he seleccionado fotografías que hicieran un uso de la luz y del contexto general de forma muy natural, intentando que sea siempre lo más fiel posible a la realidad, o sea, lejos de todo estilo fotográfico de carácter de stock. Y por último, en cuanto a la impresión,
lo que he hecho es utilizar la misma gama de papeles tanto para las aplicaciones impresas de la marca como para el libro, para que tengan cierta coherencia y que cuando lo veas que pertenece todo a la misma marca. Y lo he hecho en papel offset blanco, encolado y con tapa dura para tener un libro pues sólido y más duradero. Y como podéis ver, aquí hay pues, una propuesta de futuros ejemplares, de futuros temas que podrían funcionar con este concepto y que al final son los mismos que he añadido en la web, que también lo podéis ver si queréis mejor en el móvil. Y ya está, eso sería todo. Si tenéis alguna pregunta. ¿Se oye? Ahí. Me llama la atención un poco, sobre todo mirando la memoria, aquí no nos lo has enseñado. Hay un cartel impreso que tiene fondo blanco y luego las publicaciones que tienen el mismo contenido en el Instagram, por ejemplo, tienen este degradado. Quería un poco que nos explicases por qué. Sí, al final he puesto el fondo de color de los libros para adentrarse más en lo que son los libros, y los que tienen fondo blanco los utilizo más cuando se va a hablar de la marca. Por ejemplo, si hubiese un evento así explicando lo que es la marca, pues utilizaríamos aplicaciones con el fondo blanco. Vale. Bueno, también quería felicitarte porque de las 3 personas que habéis entregado, pues eres la única que bien la memoria y el manual para pantalla realmente está pensado para pantalla y no es simplemente el arte final para impresión, ¿no? sin las marcas de corte y el sangrado del documento. Eso me parece que está muy bien. Tu trabajo también está muy bien. Y luego, por otro lado, otra cosa sobre tipografía. En cuanto a la publicación, hablas de que haces una selección tipográfica para, ¿no? Pues entiendo, para darle dinamismo, para que no todos los libros tengan la misma tipografía y sea algo novedoso, y que vas a utilizarlas al mismo cuerpo, ¿no? En los distintos tipos de texto dentro de la publicación. ¿Nos puedes explicar un poco en base a qué has hecho esa selección de esas 4? O sea, porque según las formas de la tipografía, ¿no? Pues el cuerpo de texto también varía, ¿no? O sea, no sé si me explico un poco. Sí, lo que he hecho es, supongo que en la memoria habéis visto también, yo antes de empezar a crear el libro busqué unas referencias de un estilo concreto dirigido siempre al público joven. Entonces, a medida que he ido componiendo las páginas del libro, lo que he hecho es pues, definir ciertas reglas, que el texto corrido, por ejemplo, sí que siempre va en un tamaño concreto, pero, por ejemplo, para títulos o para destacar frases sí que he ido variando. Eso es. Eso es. Sí, los títulos, las citas. Para que eso, al final el texto corrido lo he puesto así para que, en este caso porque tengo un libro, pero si tuviésemos toda la colección, digamos, para que tenga cierta coherencia, pero a su vez que sean diferentes cada libro. Al igual que la retícula. Cuando haces las parejas de la serif y la sans serif, ¿has tenido en cuenta algo para elegir que una vaya con otra? O... Sí. Antes de hacer el libro lo que hago es pues, esa propuesta que he expuesto, ir combinando una sans serif y una serif y ver pues, cómo trabajan una con otras. Al principio empecé trabajando con
la hoja sí que la utilicé desde el principio, pero la otra no, porque no quedaba bien con cualquier tipografía. Entonces, dentro de ese grupo es ir jugando y las que mejor combinen. Vale. Sorionak. Es que ricasco. Luego, pues os animo a que veáis el libro y leer un poco las páginas interiores. En cuanto al color, has defendido el color rojo y rosa. Me imagino que es justo para una publicación, ¿no? Pero para el resto de publicaciones también ya habías elegido una serie de colores. La idea ¿de qué depende el juego de cada color de cada libro? ¿Del contenido? Sí, siempre es como lo que he intentado hacer. Al final los libros tienen, digamos que 2 temas, ¿no? Pues a cada tema asignarle un color y son esos 2 colores los que dan juego a lo largo del libro. Vale, correcto. ¿El texto siempre trabajarías con color negro? Sí, el texto corrido sí. El resto de caracteres del libro he ido aplicando el color más o menos aleatoriamente, que no sea todo el libro rojo, pero que cuando vayas leyendo te des cuenta de que el rojo está ahí. O el rosa. Vale, es que ricasco. Opa. Opa. En cuanto a la web, has dicho que lo has hecho en HTML, CSS y JavaScript. ¿Algún tipo de cosa que quieras decir que igual te costase más o que fuese un poco en lo que más te centraste? Sí, al final, para hacer la web me costó bastante ajustar lo del logotipo, por ejemplo, ahí le estuve dando varias vueltas. Y por otro lado, pues todo lo que es e-commerce, digamos, la experiencia de comprar, me hubiese gustado profundizar más en JavaScript. Si hubiese tenido más tiempo, pues ver todavía más tutoriales de los que he visto y aprender más. Pero bueno, yo creo que teniendo en cuenta lo que hemos aprendido aquí, o sea, estoy satisfecha con lo que he podido hacer en la web. Pero los problemas, eso, ajustar el logotipo y luego el tema de e-commerce más que nada. Ya, con esto terminamos, ¿eh? Vale. Cuando vayas a utilizar el sobre, ¿dónde vas a poner la dirección del destinatario? ¿Está puesto? El destinatario es a quién le vas a enviar. Guay, creo que estaba... A ver... Es que se nota que sois millennials. Vale. Ahí en sí. Vale.